Hola, ¿qué tal? Seguimos en este vídeo en la sección Estudios Espíritas con un tema que dejamos pendiente en el vídeo anterior. En el vídeo anterior estuvimos hablando de la caridad y lo hicimos desde un contexto fundamentalmente sociológico, y en este vídeo vamos a abordar el tema fuera de la caridad no hay salvación. Todos sabemos que en el capítulo 15 del Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec presenta esta sentencia como, si no la más importante, al menos una de las más importantes que había en el espiritismo. Ya dijimos que en un estudio de la obra de Kardec se evidencia la importancia que cobraba la caridad y esta frase en concreto para la filosofía espírita. Vamos a analizar ahora de dónde surge esta sentencia y los motivos que le llevaron a Kardec a formularla. Para ello es necesario hacer un poco de historia. Nos vamos a ir al año 249. Sucediendo en el trono de Roma al emperador Filipo I, en ese año Decio es proclamado emperador del Imperio Romano. En esa época Roma estaba viviendo un periodo de importantes sincretismos religiosos que, en la visión del emperador Decio, hacían peligrar las tradiciones y la cultura de Roma. De esta forma, el emperador Decio se propone unificar en un mismo culto y en una misma creencia a todo el imperio y a todos los habitantes del imperio. Para ello, formula una orden que decía lo siguiente: se requiere a todos los habitantes del imperio para que hagan sacrificios ante los magistrados de su comunidad por la seguridad del imperio en un día. Cuando hagan el sacrificio podrán obtener un certificado documentando el hecho de que han cumplido la orden. Con este comunicado y esta orden, Decio lo que buscaba era que cualquier ciudadano del imperio rindiera culto a los dioses de Roma. Una vez que lo hacía, a este ciudadano se le entregaba un documento que certificaba que había rendido culto a los dioses de Roma. Si alguien no tenía este documento, se le cogía preso, se le llevaba delante de los magistrados de su comunidad y debía rendir culto a los dioses de Roma. Es obvio que los cristianos no rendían culto a los dioses de Roma, ni a ningún tipo de dioses que consideraban paganos, como tampoco hacían los judíos de la época. Esto hizo que durante el gobierno de Decio hubiera una importante persecución hacia los cristianos. Delante de esta orden del emperador Decio, no todos los cristianos actuaron de la misma forma. Hubo quienes fueron a rendir culto a los dioses de Roma en el momento que se decretó la orden. Aunque eran cristianos, una vez que Decio formuló la orden, fueron corriendo a rendir culto a los dioses de Roma para evitar persecuciones. También hubo aquellos que rindieron culto, pero solo después de haber sido torturados. Hubo también quienes huyeron, quienes se fueron para no rendir el culto a los dioses de Roma. También hubo quienes pagaron para comprar estos certificados y así evitarse rendir culto a los dioses de Roma. Pero también hubo quienes fueron puestos prisioneros, fueron martirizados, pero no rindieron culto. En la política de Decio se decidió no matar a aquellos que no rendían culto, sino que se les torturaba y a veces repetidas veces. ¿Por qué se decidió no matar a aquellos que no rindieran culto? Porque las autoridades de Roma se dieron cuenta que era más fácil que terminaran cediendo los mártires
si no se les mataba y se les torturaba por largos periodos de tiempo que si se les mataba. Entonces, después de que pasó este periodo de persecución, que duró solamente 2 años y poco, desde el 49 hasta el 51 en el que muere Decio, una vez que pasa este periodo, hay cristianos que habían rendido culto a los dioses, otros que habían huido para no rendir culto, otros que habían pagado certificados para no rendir culto, y aquellos que aún habiendo sido torturados no habían rendido culto a los dioses de Roma. A estos últimos se les designó con el nombre de confesores. En este periodo surgió un importante problema para el movimiento cristiano, porque ¿qué había que hacer con aquellos que habían sacrificado y habían rendido culto a los dioses de Roma? Porque obviamente aquellos que habían rendido culto a los dioses de Roma no podían ser considerados como verdaderos cristianos. En este momento se pensó que debían ser los confesores, es decir, aquellos que habían sido martirizados pero se habían mantenido firmes en la fe, quienes debían decidir qué hacer con aquellos que habían rendido culto a los dioses de Roma. Sin embargo, generalmente aquellos que se mantuvieron firmes en la fe no siempre ocupaban los altos cargos de la Iglesia primitiva. Fue Cipriano de Cartago quien, viendo el peligro que conllevaba el que fueran los confesores quienes asumieran la dirección de la Iglesia, convocó un concilio para determinar que las decisiones importantes en la Iglesia debían caer en manos de las autoridades de la Iglesia, es decir, de los obispos. De esta forma, el poder se centralizaba en la autoridad del cristianismo primitivo. De este concilio y en las obras de Cipriano de Cartago surgieron dos conceptos, surgieron muchas resoluciones, pero dos conceptos que son muy interesantes y que hacen parte del tema que toca en este vídeo. Estos dos conceptos fueron los siguientes. El primero decía: quien no tiene a la Iglesia como madre, no tendrá a Dios como padre. Y el siguiente era: fuera de la Iglesia no hay salvación. Con estas dos sentencias, Cipriano de Cartago lo que buscaba era que todo el poder recayera en la Iglesia, y como la Iglesia estaba dirigida por los obispos, en definitiva el poder recaía sobre los obispos. La máxima fuera de la Iglesia no hay salvación lo que hace es que centraliza el concepto de salvación en las autoridades de la Iglesia. Hace de la salvación un dogma de fe, un dogma de pertenecer a una determinada congregación o a una determinada iglesia. Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, conociendo esta sentencia y haciendo mención a ella, y conociendo esta historia que evidencia que la salvación desde muy pronto en el movimiento cristiano se centralizó en los poderes que dirigían ese movimiento, quiso universalizarla. Y para universalizarla cambió la frase fuera de la Iglesia no hay salvación por la frase de fuera de la caridad no hay salvación. Como para Allan Kardec la caridad era la madre de todas las virtudes, esta frase debe entenderse por fuera de la práctica del bien, fuera de un comportamiento ético, no hay posibilidad de evolución espiritual, haciendo recaer en cada uno la responsabilidad de su propio crecimiento espiritual. De esta forma, Allan Kardec elimina para el espiritismo el dogma de secta, el dogma de tener la verdad, el dogma de ser el único camino para llegar al progreso y al crecimiento espiritual. Y lo focaliza fundamentalmente en la práctica ética y en la práctica moral.
Como siempre les digo, muchas gracias por seguir estos vídeos. Les dejo mi correo electrónico espiritismohoy@gmail.com y también debajo de esta forma les voy a poner el icono del canal para aquellos y aquellas que quieran suscribirse. Si estáis suscritos vais a tener en tiempo real, es decir, en el momento que suba el vídeo, la posibilidad de ver las actualizaciones del canal. Muchas gracias por ver este vídeo de nuevo y nos vemos la semana siguiente.